con toda la bendición de Dios. Muy buenos días a las maravillosas personas de Libra. Bienvenidos al Tarot Profesional Oro Diario, porque inicio con las mejores predicciones que te envían el universo. Agradezco a todos aquellos que participan día a día en esta gran familia en nuestro canal de YouTube, porque hoy, amigos, una montaña rusa emocional nos espera a todos, pero estaremos en un lugar mucho mejor una vez que dejemos el viaje, porque la luna de mal humor está por todas partes hoy, haciendo varios aspectos y alentando respuestas emocionales bastante erráticas. Pero una vez que el Sol, confiado en el trígono y que haya disciplinado a Saturno, podremos tomar decisiones serias hacia la seguridad. Y si podemos mantenernos centrados a pesar de los contratiempos, finalmente el lujoso Venus hace trinos al expansivo Júpiter sobre las 7 de la noche, horario este, y culminando un día con optimismo, trayendo suerte en el amor y en el dinero. El horóscopo de hoy, viernes 4 de junio del 2021, trae grandes mensajes. Te vas a sorprender con las predicciones en este día. No olvides que somos una gran familia, somos guerreros de Dios y puedes apoyarnos en todas nuestras redes sociales, amigos. O escríbenos al WhatsApp 319-401-5993. Bueno, vamos a continuar, gente linda, con el decreto para hoy. Recuerda que si lo crees, lo creas. Y como estrellas, repite después de mí. Todo lo que gasto se ve multiplicado porque soy fuente de riqueza. Nuevamente y con más fuerza. Todo lo que gasto se ve multiplicado porque soy fuente de riqueza. Benditos sean todos mis hermanos y todas mis hermanas del canal Oro Diario. Que la palabra de Dios fortalezca sus almas, que ilumine sus caminos, que les muestre que toda dificultad no es en vano y que todo lo que ocurre tiene una razón para Dios. Cuando sea el momento lo vas a comprender. Gente de Libra, la persona con la que estás en este momento es la causante de tu optimismo y de atraer las cosas buenas que están por venir a tu vida. Felicitaciones. Continúa así con esta energía porque estás bien proyectado, estás bien proyectada y eso es lo que necesitabas. Una carta que está contigo en este viernes es la carta, es el 3 de bastos, queridos amigos, el 3 de bastos, una carta donde dice que es la oportunidad, donde se van a presentar desafíos laborales, lo que hace algo de inestable e incómodo ese ambiente de trabajo, pero esta situación te va a producir algunos disgustos, pero si piensas y si actúas correctamente las cosas van a mejorar y puede que aparezca una persona que te ayude a que todo funcione mejor, gente hermosa. Si las cosas van a lo extremo, tendrías que pensar si continúas o no con lo que estás haciendo. Piénsalo muy bien. Pero mira, esta carta a pesar de todo trae un mensaje a nivel del amor, escúchalo, porque temer el paso de la relación puede ser fruto de una idea equivocada del amor y nada desaparece, simplemente se transforma y acaba siendo de la forma que uno acaba encauzando. Con la mirada puesta a una serie de condiciones claves para ti, te vas a dar cuenta del esfuerzo que estás realizando con un poco de actitud. Dinero y trabajo para cada uno de ustedes. Hoy tienes que ser consciente del dinero que tienes en el banco. Sean 4, sean 5. Con eso tendrás que llegar al final de mes, porque nada te debería detener, pero sí impulsar tu deseo a cambiar si es necesario. Imagina lo que puedes conseguir con todo listo a nivel presupuestario, porque para pasar el mes sin dolores de cabeza o cualquier otra molestia tienes que acomodarte. Finalizo con la salud, mis amigos, porque te dolerá más de la cuenta la cabeza en un momento del día en el que deberás de decidir entre una gran variedad de actuaciones. Todo tendrá un antes y un después si empiezas a buscar una alternativa a tus preocupaciones. Si no tienes un final adecuado para ellas, será casi imposible que puedas obtener lo que realmente estás necesitando. Piénsalo 2 veces.
Pero no se preocupen, llegó el número aliado, el número de la suerte para ti. Hoy, el 2510. ¿Y sabes qué significa? Es el número de la fortaleza que tú adquieres a través de la experiencia. No se considera suerte porque se obtiene por esfuerzo, pero es muy favorable para la relación del futuro, para aquellos apostadores, aquellas personas que les gusta probar la suerte. Prueba con esta, te va a ir bien. Es momento de dar fuerza a tus nuevas ideas. Este crecimiento creativo te traerá tranquilidad, éxito y felicidad. Pero esto no llegará si no estás con Dios, porque Él te bendice, te glorifica hoy, mañana y siempre.